de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que lo vamos a dar a conocer en instantes, pero ya tenemos a nuestro invitado especial. Se trata del economista José Gabriel Espinosa. Él es analista económico. José Gabriel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu primera reacción después de este anuncio del presidente de incremento salarial? ¿Cómo crees que va a afectar finalmente en lo macro y en lo micro este anuncio gubernamental? ¿Cómo estás, Cacho? Como siempre, un gusto estar contigo. Arranco disculpándome contigo y la audiencia. Estoy lamentablemente en un lugar público, así que espero que el audio sea bueno. Mira, me sorprendió porque pensé que al estar ya la candidatura del presidente casi definida, pues iba a ser bastante mayor. Ha sido menor a lo esperado, pero igual sigue siendo bastante complejo. Tú mencionabas el comunicado de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Esto sucede así porque Bolivia, a pesar de tener un periodo inflacionario bastante difícil de gestionar por varios motivos, está atravesando también una época de economía bastante golpeada. Estamos en un escenario de estanflación ya definido, donde el crecimiento es menor, pero al mismo tiempo los precios siguen subiendo. Lamentablemente también te diría que hemos equivocado la discusión. En este escenario de esta inflación, tanto en los factores que están empujando la economía a la baja, como los factores que empujan los precios al alza, están centrados sobre todo en el gasto público. Y nadie le ha reclamado al presidente que, siendo él el principal gestor de la política económica, se controle la inflación a partir, por ejemplo, de menores demandas de créditos al Banco Central, que es uno de los principales factores que crea inflación. Hoy día pareciera ser que la discusión se ha centrado en torno a la pugna entre empresarios y trabajadores, cuando en realidad el gran problema es tiene que ver con los desequilibrios macroeconómicos, de los cuales en gran parte el gobierno central es responsable. Vamos por partes, querido José Gabriel. Entonces tú decías, me parece que se ha quedado un poquito corto el presidente, que siendo candidato, tú crees que podría haber sido un incremento salarial más alto. Lo concreto es que sí, entonces esta es una medida con un tinte electoral. Correcto. Mira, como te digo, si uno miraba las expectativas de los trabajadores, eran prácticamente el doble de lo que se ha obtenido. Obviamente, si miramos las expectativas de los empresarios, estaban muy por debajo, incluso esperando un incremento salarial nulo. Esta situación de dicotomía tan grande se dio por esta coyuntura económica que es bastante mala. Y obviamente el presidente ha decidido apostar, si bien no en toda la magnitud que buscaba la COP, por los trabajadores, y ha ido en contra del sector empresarial. Pero en definitiva, esta no es una solución, tú lo has dicho bien, es un hecho sumamente electoral, porque no se habla del verdadero problema que tiene la economía hoy día, que es una gestión económica muy mala. Ahora sí, vamos al tema de la estanflación. ¿Cómo va a repercutir en la economía del país en su conjunto y cómo va a repercutir en la economía de las familias que ya están empezando a ver que no les alcanza el dinero para nada? Mira, va a ser una solución de muy corto plazo y yo te diría incluso muy insuficiente. Si uno mira la estructura salarial del país, hoy día más del 90% de los trabajadores ganan muy cerca al salario mínimo. Por lo tanto, el incremento que les va a repercutir a ellos es el que corresponde al salario mínimo. Si uno toma en cuenta la retroactividad de la medida, van a recibir un medio aguinaldo, diríamos, durante el mes de mayo. Eso evidentemente los va a ayudar a cerrar esta brecha que han estado sintiendo en sus ingresos, pero se va a agotar muy rápidamente porque es un incremento relativamente alto dadas las expectativas de los empresarios. Y aquí hay que tomar en cuenta otra cosa, los costos siguen subiendo. La última intervención que ha hecho el gobierno central en el mercado cambiario ha disparado el tipo de cambio en algún momento hasta 15 bolivianos, hoy día estabilizado en 14.50, y eso significa que los costos de producción van a seguir subiendo. Así que ahora esos costos de producción también hay que agregarle el incremento salarial. Yo creo que los precios van a comerse muy rápidamente el incremento salarial que el presidente ha dado. Caramba. José Gabriel, si me permite saludarlo, en primera instancia, gracias por estar con nosotros y hacerle la consulta. Si bien se está hablando de la economía macro, hay sectores de la población que están pensando primero en el día a día, en el comer el día a día y cómo va a subsistir y vivir mañana o esta semana.
A esa gente que está escuchando una posición quizás muy dura de lo que se viene en el futuro, ¿qué se le recomienda? ¿Qué se le debe decir a esta población que está asustada con lo que pueda venir y con lo que le espera, porque tiene que pagar al banco, porque tiene que pagar alquileres, o tiene que recoger su hipoteca, tiene que recoger su anticrético? ¿Qué se le dice a esta gente? ¿Cómo se le explica? ¿Cómo se le dice? Va a haber mejores días, la situación va a ser difícil, medidas duras, hay que amarrarse los cinturones. ¿Cómo usted graficaría esta explicación a la población? Mira, Gonzalo, buenas tardes y como siempre un gusto hablar contigo. Primero y principal, yo creo que el falso optimismo es tan peligroso como el excesivo pesimismo. Hay que ser realista. Y siendo realistas, está claro que el actual gobierno ya nos ha dicho que no va a cambiar su gestión en el caso de la política económica. ¿Qué efectos tiene la actual gestión de la política económica en el bolsillo de la gente? Primero, una presión inflacionaria creciente. ¿Por qué? Porque los desbalances del tipo de cambio, monetarios y más, se están transfiriendo ya a los costos del día a día. Y en consecuencia, pues no es descabellado pensar que este escenario de precios, de incremento de precios, de incremento del tipo de cambio, de desabastecimientos de algunos productos, algunos muy relevantes como medicinas o combustible, van a seguir repitiéndose por lo menos mientras dure la actual gestión económica. Entonces, está claro que hasta el 8 de noviembre por lo menos vamos a tener todavía los mismos problemas que hemos visto hasta ahora y quizás todavía más potenciados por el periodo electoral. Y luego hacia adelante, pues hay que entender que esta crisis no se va a solucionar de la noche a la mañana, no hay que esperar un salvador que el día 9 o el día 10 de noviembre habrá hecho que el tipo de cambio retorne al 6.86 y 6.96 y que de pronto el combustible aparezca en la economía. Los desbalances que se están dejando, las deudas que se están dejando son demasiado grandes y de hecho en muchos de los casos no tenemos todavía un dato certero sobre cuánto se está incumpliendo y por lo tanto el verdadero balance se hará recién en el momento que el actual gobierno deje la gestión de la economía. Hace un momento conversábamos con Josué Velo y hablábamos sobre el tema de las medidas que se tendrían que asumir. Y dice que sí hay posibilidades de salvar al país, que todavía se podría hacer con medidas imaginativas, creativas. Y en ese momento decía también él que no hay que necesitar de votar absolutamente a nadie, que hay otro tipo de medidas que se pueden desarrollar. ¿Coincide con esa política usted que el gasto público no hay que reducirlo, que hay otras formas de poder aplicar medidas que puedan mejorar la economía del país? ¿O es que tenemos que ser radicales y tomar medidas duras, como se ocurrió con el 21060, un modelo 2025? Mira, las condiciones que se dieron para que el país pueda tener un 21060 y la crisis que enfrentábamos en aquel momento son muy distintas a las de la actualidad. Entonces, aquel que te diga que con un nuevo 21060 matizado a la actualidad se puede salir de la crisis, yo te diría que te está mintiendo. Y por otro lado, tampoco estoy muy en consonancia con esas opiniones sobre qué es lo que se debería hacer para Bolivia. Queda claro, y también lo hemos visto, que la gran parte de los actores políticos están de acuerdo con que la subvención tal cual la tenemos hoy día no se puede seguir sosteniendo. Ese es uno de los grandes problemas del sector público. Queda claro también que el aparato público es demasiado grande, no solamente por un tema político, sino por un tema de eficiencia. Tenemos demasiados funcionarios públicos para administrar un Estado que da muy pocos beneficios a la sociedad. Y finalmente queda claro que la economía en el futuro va a tener que girar más en torno a la empresa que al gobierno. ¿Por qué? Porque los recursos del gobierno se han agotado y en consecuencia quienes tendrán que encaminar la economía hacia el crecimiento es el sector privado. Ahora, los cómo y los qué se tienen que hacer se tienen que definir una vez que tengamos la información relevante. Y te doy un dato muy simple. Uno piensa que las únicas obligaciones de Bolivia son la deuda externa, por ejemplo, o la deuda interna, pero también tenemos deudas que no se han contabilizado a los proveedores de combustibles, a los transportistas de combustibles, a los proveedores de servicios a las empresas públicas, que hoy día no se están pagando y que no se están contabilizando. Una consultita adicional, ya terminando la entrevista a José Gabriel, todos los analistas están coincidiendo en que se va a tener que optar por la maquinita de hacer billetes, esta emisión inorgánica
de moneda nacional para compensar esto que ha anunciado el presidente. ¿Tú crees que se va a ver forzado el Banco Central a la emisión inorgánica? Ya lo está haciendo. El dato que tenemos del 2024 nos dice que el gobierno central ha necesitado 34.000 millones de bolivianos para cubrir sus necesidades de financiamiento, de los cuales 28.000 salieron del Banco Central. Esa cifra es mayor a la que vimos, por ejemplo, durante la pandemia, con una crisis que exigió una gran cantidad de recursos y que además también se tuvo que enfrentar con un bloqueo legislativo pues comandado por Eva Copa y Luis Arce como candidato del MAS en aquel momento, que impedían los desembolsos de deuda externa. En ese sentido, el Banco Central se ha vuelto el principal financiador del gobierno central, seguramente lo está haciendo ahora en niveles que son históricamente altos y que además generarán problemas hacia futuro. Perfecto. José Gabriel, termino con esta consulta. ¿Se requiere alguien con experiencia, alguien que tenga creatividad, imaginación? ¿Se necesita un experto en el tema? ¿Está de acuerdo con las políticas que están planteando en este momento los candidatos? ¿Cómo está viendo ese panorama? ¿Hacia dónde va el país, pese a todo lo que estamos viviendo y las promesas que estamos escuchando? Mira, yo entiendo que este es un momento electoral donde los candidatos no están planteando programas de gobierno como tal, sino que están planteando ofertas electorales. Esto es un momento distinto al que veremos en el caso del nuevo gobierno y donde ya el escenario con los datos ya conocidos pues los obliguen o los empujen a tomar decisiones que hoy día quizás ni siquiera están siendo consideradas. Pero en todo caso te diría que está claro que hay cosas que se tienen que hacer inevitablemente: revisar el subsidio a los hidrocarburos, revisar el tamaño del Estado y sobre todo revisar el rol del gobierno en la economía. Más allá de eso, entiendo que muchos de los candidatos han evitado pues mencionar cuáles serían sus estrategias efectivas a la hora de asumir el gobierno. Perfecto. Gracias, José Gabriel. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, cuídate por favor. Amigas y amigos, estamos escuchando las reacciones de analistas entendidos en la materia, pero también ya surgen reacciones institucionales. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ya ha emitido un comunicado oficial respecto de este tema. Señala dice lo siguiente: manifestamos nuestro firme rechazo a la decisión del gobierno nacional de incrementar 10% al salario mínimo nacional y 5% al haber básico. El aumento al salario mínimo nacional es la cifra más alta de los últimos 8 años y se impone en un escenario en el que Bolivia presenta decrecimiento del PIB, inflación creciente y déficit sostenidos. Entre otras palabras, esta inflación.